¿Puedes observar la pantalla? Por favor, me indicas. Sí, sí se ve, sí se ve. Ya. A ver, en la primera pregunta. Te dicen que el adverbio, hemos esta semana trabajado 3 categorías invariables, ¿no? Entre ellas está el adverbio, que siendo una categoría entonces que no cambia, expresa semánticamente el lugar, el tiempo, el modo, ¿no? Y te piden en esta pregunta que cuentes la mayor cantidad de adverbios en ese enunciado. Entonces, por ejemplo, en la primera oración, ayer Juan compró los últimos libros antiguos de Luis. Aquí hay un adverbio que denota el tiempo, ¿no? Y no había otro más. Pero, Sigues profesor, avanzando. el adverbio no tendría que estar junto a un adjetivo, adverbio, otro verbo. Ahí no hay un esto. Ahí está junto a Claro, un sustantivo. pero está modificando el verbo. Cuando compró esos libros, ayer, se Ayer. denota el tiempo. No necesariamente va a estar al lado, ¿no? Es lo que te expresa, lo que te va a denotar, ¿no? Como en este caso, ¿no? El adverbio se ubica en cualquier parte de la oración, pero siempre hace referencia, obviamente, a una acción, en este caso el verbo, o puede estar acompañando a un adjetivo porque lo va a intensificar, o a otro adverbio también, ¿no? No necesariamente tiene que estar junto. No, no Mm, necesariamente. En la segunda no había, ¿no? De vez en cuando, Liz y su hermano visitan a su tío, ahí no había un adverbio. David nunca pensó que iba a lograr su objetivo hoy. Ahí están los adverbios. Hoy también te expresa cuándo, ¿no? Siempre vamos al cine los fines de semana. Ahí está siempre. Y en la E, Mamita, te quiero mucho. Tírate, déjame, estoy mal escuela. desafortunadamente, Te quiero mucho, déjame. a ver, vamos a apagar el audio. Ya. No, que un Uy, momento, deja. a ver, ¿quién está con el audio encendido? Ya lo apagaron. Ya. También acá hay otro, no, y también más. Teníamos 3 adverbios en esa pregunta, así que tu respuesta era justamente por eso la letra E, ¿no? Tenía mayor cantidad de adverbios. Profesor, en la tercera oración nunca no sería esto de adverbio de negación. David nunca ¿Perdón? pensó. Dice David nunca pensó. ¿Eso no sería un adverbio de negación? Ah, también, claro, nunca. Aquí está nunca. Sí, claro que sí. Ujú. Esa pregunta entonces tenías que haber encontrado la letra E por esa razón. Vamos a hacer las dos, porque quiero analizar cada caso. Ya, No entiendo. vamos a ver también a los demás. Vamos turnándonos, ¿sí? Vamos a ir resolviendo todas, pero primero vamos a ver si otro de tus compañeros que están en este momento, que se han incorporado, desean alguna otra pregunta. Yamil, hola, ¿cómo estás? Aarón, quisiera que continuemos revisando las preguntas o hay alguna en particular que desearían que les apoyara. Si no, continuamos con la segunda pregunta. Cada caso, cada caso.
Ajá, muy bien. Aarón dice que continuemos. Perfecto. Vamos a ver la segunda pregunta. Este es el solucionario que ustedes también reciben, pero siempre vamos analizando las preguntas, ¿no? A ver, decía semánticamente el adverbio expresa afirmación, duda, cantidad, modo, etcétera, ¿no? Según esta aseveración en el enunciado, hace unos millones, todo lo que está en cursiva, ¿no? Hace unos millones, unos 50 millones de años, los antecedores de las ballenas, los mismos que los de las actuales vacas, abandonaron la superficie terrestre para volver al mar. Hasta allí no encontramos, ¿no? Ningún adverbio. Luego decía, con ello se llevaron su sistema para producir sonido. Tampoco, ¿no? No muy diferente, por aquí encuentro el primero, no, que siempre va a expresar una negación, ¿no? Muy diferente. Aquí encuentro un adverbio que está modificando un adjetivo, que es diferente. Entonces va a estar ubicado dentro de los adverbios de cantidad, ¿no? Pero este Pero es no separado. opera. ¿Cómo? Dice separado, no y muy, ¿no? O es junto, no muy. No, separado, separado. En otra línea. El otro nuevamente se repite, no, no opera igual bajo el agua. Y lo que es más básico, por acá hay otro adverbio que está modificando el adjetivo, ¿no? Básico. Abrir la boca para producir implica ahogarse. Ya hallamos a los 4 adverbios. El adverbio no, inmediatamente sé que son de negación. Entonces estaba la posibilidad entre C, D y hoy. Pero muy sé que expresa la cantidad. Entonces ya con este prácticamente descartamos las dos alternativas siguientes, porque el único que tiene cantidad era la D. Entonces estaba fácil, ¿no? Por acá. Negación siempre es no. C, D o E. Pero el siguiente adverbio no expresaba el tiempo, no te expresa el momento, sino te intensifica el adjetivo. Esos son de cantidad, igual que más. Entonces ya encontré mi respuesta, ¿no? La letra D, ¿no? Con esto ya estaba. Incluso ubicando negación, negación, descartabas también, ¿no? Son 4, no es de negación, muy de cantidad, negación, nuevamente cantidad, ¿no? Exactamente igual. Cuando ustedes resuelvan una pregunta, obviamente lo van a hacer más rápido, ¿no? Pero tienen la posibilidad de ir descartando formas, pues esa es una estrategia, ¿no? Para hacerlo, ¿sí? A ver, en la tercera pregunta. Este es en cuanto a la presencia del adverbio en el enunciado, donde puede intensificar al adjetivo, al adverbio o modificar a un verbo, ¿no? Me piden que identifique los enunciados donde el adverbio modifique a un adjetivo. Y el adjetivo es una característica, ¿no? Un rasgo, una cualidad que se le da a un nombre. Entonces vamos a identificar ese adverbio.
Dice, Mariela se sintió muy feliz con el regalo que le diste. Acabamos de ver que muy es un adverbio de cantidad que está acompañando a feliz, que es el adjetivo. Y me piden justamente que ubique el adjetivo, el cual va a ser modificado por un adverbio. Esta es una de ellas, ¿no? Adverbio que modifica un adjetivo. Muy a feliz. Luego dice, su hermano mayor vivió demasiado lejos. Tengo un adverbio, demasiado. Pero demasiado está modificando ¿a qué palabra? A ver, ¿a qué palabra está modificando, chicos? Lejos. A lejos. ¿Y lejos qué tipo de palabra es? Adverbio. Es otro adverbio, ¿no es cierto? Entonces, digamos, un adverbio a otro adverbio. Y me pedían que sea un adjetivo. Así que esa la descartamos. La 3. La propuesta que presentó fue bastante creativa, Luz. Hallo nuevamente un adverbio, bastante. Y creativa es un rasgo, una característica que se le da a la propuesta creativa, ¿no? Quiere decir que el adverbio está modificando en esta tercera oración a un adjetivo. Esta también es una opción. En la 4, Fernanda y su sobrino caminaron mucho en la playa. Mi adverbio es cuánto caminaron, dice mucho. Y este adverbio modifica un verbo, al verbo caminar. Y me pedían un adjetivo. Así que me quedo solo con la 1 y la 3. Y la opción por eso es la letra D. ¿Ven? Sí, miss. Ujú. ¿Continúa? No, sí, sí, está bien. Claro, ahí está. Pero estamos viendo por qué las demás no eran también. A ver, en esta cuarta oración, perdón, pregunta, corresponde al uso que se le da al adverbio, ¿no? Entonces me indican que morfológicamente el adverbio es una palabra invariable porque su lexema no recibe morfema flexivo. O sea, no hay género, no hay número, no hay tiempo, no hay persona, no hay modo, no hay variaciones. Ese es, digamos, el concepto. Según indicado, nos dice identifique la alternativa que presente el uso correcto del adverbio. En este caso, vamos a encontrar que cuando hay una enumeración de adverbios que terminan en mente, que son adverbios derivados, como sucede con amablemente, rápidamente, son adverbios que terminan en mente, que provienen de adjetivos y al agregar este sufijo, obviamente se convierte en un adverbio, ¿no? ¿Qué dice la RAE? Nos dice que cuando hay una enumeración, solo el último elemento debe mantener la terminación. Quiere decir que yo voy a decir respondió, amable y rápidamente. Esa es la forma correcta, ¿no? No tengo que en cada palabra mantener la terminación, solo la última de una enumeración. Entonces, por esa razón, había uso incorrecto del adverbio.
en esa alternativa, en la C, ¿no? ¿Por qué? Porque esta terminación se debe de omitir. En las demás opciones obviamente es correcto. Anteayer Camila firmó el nuevo contrato. Anteayer es tu adverbio. Carla y Marcela parecían medio tristes. Medio es tu adverbio. Está modificando al adjetivo. Solo compraron media papaya y plátano. Solo es tu adverbio. Equivale a solamente. Media no es un adverbio. Media es un determinante, ¿no? Cuantificador que está modificando papaya. Muchos trabajaron bien en esa oficina. Muchos es un pronombre indefinido. Concuerda con el verbo en el mismo número. Pero bien es un adverbio, el cual está modificando al verbo. Así que es correcto. ¿Ven? Profesora, la Entonces, cuarta es media con compraron, ¿no? en la, en la, no te entiendo bien. En la D, La D, sí. la palabra media no es un adverbio. La palabra media es un determinante cuantificador, numeral, Pero sería partitivo. solo Solo sí es un adverbio. Equivale a solamente. Entonces solo tienes la D, la C, perdón. Bien. Hasta ahí, chicos. ¿Está claro? ¿Alguna consulta más? Vamos a la quinta pregunta. Las 5 primeras eran referentes al adverbio. ¿Ah? En esta pregunta sí tenían que corregir la alternativa para salió. correlacionar, pero vamos a correlacionar juntos. A ver, dice, según el tipo de significado que aportan, los adverbios se clasifican como de lugar, de modo, de negación, de duda, etc. En ese sentido, elija la alternativa que presenta la correlación correcta de cada adverbio, subrayado con la clase a la que pertenece. A ver, respondió el cuestionario bastante bien. Bien, me va a denotar la forma en que ha respondido el cuestionario. Entonces es el modo, ¿no? Es el modo. Hoy me entregarán los resultados, Daniel. ¿Cuándo me entregarán? Hoy. Me expresa el tiempo. Esteban estudió mucho el fin de semana. ¿Cuánto estudió Esteban? Mucho. Expresa la cantidad. Y allá encontraron una nueva alternativa, donde allá se señala el lugar. Esa es la correlación. Entonces será pues 1C, 2D, 3B, 4A. La respuesta debe escribirse en esa misma correlación y tendríamos la respuesta en la letra C. Debe de estar en la ficha que ustedes recibieron, estaba aquí al revés, ¿no? Corríjanlo porque debe estar en este orden, así como lo estoy señalando, ¿ya? ¿Por qué de manera inversa? Porque en el solucionario habían colocado de otra forma las oraciones, por eso que se había escrito mal, ¿no? Entonces, esta es la forma en que debe estar el solucionario.
respondió el cuestionario, la C. Luego debía seguir hoy, que era la 2, para que sea la D. Después Esteban, para que sea la cantidad. Y allá, para que exprese el lugar. Entonces el solucionario tiene que estar en este orden para que la respuesta se mantenga en la letra C. ¿Ya? Así que ustedes, chicos, corrijan su ficha y también en el solucionario. Debe estar de esta manera, ¿no? Si estuvo de otra forma, la serie coincide en el solucionario con la respuesta, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Seguro sus maestros les deben de haber ya explicado, ¿no? Sí, sí, profesora. Bien. A ver, ¿alguna otra consulta? Aarón, Yamin, Einer. No, mis, nada. ¿Sí? Bien. En este espacio siempre reforzamos los temas tratados en la semana y también apoyamos cuando ustedes tienen alguna duda, ¿no? En alguna de las preguntas, básicamente. Yo no la veo, mi. Veo pura letra, no. ¿Cómo? No encuentro conclusiones. Encontré 7 nomás. Aquí 7. A Sí. ver, vamos a contar. Primero, ¿qué es una preposición? Se define como una palabra invariable morfológicamente, ¿no? Además que funciona como un nexo o un enlace subordinante. Significa que va a estar siempre por debajo de una idea principal, ¿no? De un núcleo. Y no tiene un significado por sí mismo, su significado es contextual. Eso es su definición semántica. Hay un número determinado de preposiciones. Entre ellas, las preposiciones son formas simples, formadas por un, obviamente, elemento. Pero también están las formas contractas, aquellas que se han fusionado por una preposición más un artículo, como el caso de al y del. Por lo tanto, tengo que contar también esas palabras, ¿no? Para que pueda sumarse y determinar el número de preposiciones. Vamos a contar. A ver, dice, la forma de vida, Profesora, en las simples también pueden ser, o sea, solo tienen que unir oraciones las simples, o que diga, tienen que unir palabras. ¿no? La forma simple significa que es solo un lexema por un elemento. Se refiere a esta clasificación como a, ante, bajo, ¿no? Sabe, todas ellas. Pero hay formas contractas, que no la han colocado, pero las formas contractas es, en el español solamente son dos, al
que es la fusión de a, preposición, más el artículo el. Y del es la unión de, preposición, más el artículo el. Esas son las formas contractas. Por lo tanto, tengo que contar a estas formas para poder clasificar. Son llamadas formas contractas. Las simples solamente están formadas por un lexemo, una sola palabra. Hay locuciones preposicionales, están encabezadas por preposición al inicio y al final, normalmente. A base de, debajo de, tras de, delante de, en favor de, actúan como preposiciones. Al final de su separata están estas locuciones, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, que estas locuciones, que son grupo de palabras o expresiones fijas, van a actuar como si fuera una preposición o como si fuera un adverbio o una conjunción. Por ejemplo, al decir en dirección a, yo podría, digamos, reemplazarlo por una preposición como at, ¿no? A causa de una expresión que puedo reemplazar por la preposición por. Y así, diferentes formas. Todo este listado lo tienen ustedes hasta el final para que observen cuáles podrían ser, ¿no? Entonces, en este grupo estaría él. Ahora vamos a contar en la pregunta 6 la cantidad de preposiciones. Acá nos quedamos, ¿no? La forma de vía tradicional de, se repite nuevamente, se vio influenciada por el duro clima y el crudo paisaje de la tundra ártica. Desde creencias inspiradas por historias de la aurora, de hasta las prácticas viviendas hechas de nieve. Los inuit inventaron herramientas, equipos y métodos que le ayudaran a vivir en este medio, en este medio ambiente. Continúe leyendo para aprender más acerca de las formas tradicionales de vida de los inuit, y cómo esta cultura ha ido cambiando a lo largo del último siglo. A ver, de acuerdo a lo que hemos ido identificando, contamos. Sí, sí hay 17. Hay 17, ¿no? Está bien. Había 17 preposiciones. Ahí están resaltadas. ¿Ok? Tengo que contar del y al. Cuando me piden enumerar
Preposiciones se considera, y cuando me piden considerar determinantes también, ¿no? Porque es la fusión de preposición más artículo. Está sencilla. ¿Tienen otra pregunta? Ah, la profesora. Ujú. A ver, esa pregunta 7, teníamos que contar o ubicar a las preposiciones diferentes, ¿no? Preposiciones distintas. Su significado dice depende del contexto. Así es, ¿no? Entonces teníamos en la primera dice con sus familiares viajaron a Pucallpa a el fin de semana de. Tengo 3 diferentes. Entonces, por acá estaba la palabra. En el otro caso teníamos a, de también. En la C, a, por. En la D, en. Nada más. Y en la E, con y en. Solo la letra A tenía 3 preposiciones diferentes. Letra A. A ver, en la pregunta 8. Nos dice que las preposiciones pueden presentar diferentes significados según el contexto en el que se presenta. Vamos a ver un ratito. A ver, ¿pueden ver esta diapositiva, chicos? Sobre el significado contextual de las preposiciones. Sí, Miss. Ah, Creo que- hola, ¿cómo están, chicas? Gracias. Bien. Para que puedan también observar algunos significados que tienen las preposiciones. Una misma preposición puede denotar varias ideas, ¿no? Pueden ser parte de una perífrasis verbal, ir a comprar, ¿no? A expresar, también puede indicar una dirección, ¿no? Tiempo, Carla llegará a las 11, causa, lo solicitaré a tu pedido.
el precio adquirió 100 soles, ¿no? También puede introducir al objeto directo, cuando uno dice, vio a Pedro, introduce a lo de. También puede introducir al objeto indirecto. Por ejemplo, dejó las entradas a su vecino. A su vecino introduces al objeto indirecto. Entonces puede expresar diferentes temas, no son los únicos. Ahí hay una propuesta nada más, ¿no? Después, también es posible que, que esa A exprese el modo. Cuando decimos, por ejemplo, viste a la moda, ¿no? Entonces, es una misma preposición en diferentes contextos, puede variar su significado, ¿no? Expresa la dirección puede ser también otro caso más concreto. Se fue, por ejemplo, a la universidad, ¿no? Allí puede ser exactamente la dirección. En este caso puede ser parte de la perífrasis verbal. En el caso de con, también tenemos instrumento, pintó con un pincel, compañía, se fotografió con su familia, el modo, mostró su medalla con orgullo. Si se dan cuenta, introduce distintos circunstanciales, donde la preposición va a tener el mismo significado y suelen estar delante de alguna frase nominal, ¿no? De puede denotar la materia, es una ventana de madera, asunto, tema, se discutirá de política, la causa se desvaneció de dolor, pertenencia, la maleta es de Elías, ¿no? Acá tenemos otras. Para que ustedes también puedan revisar. En puede significar el medio, llegaron en bus, el tiempo, en verano saldrá una convocatoria, el lugar, mis alumnos permanecen en el aula, modo, hablemos en privado, para puede significar una aptitud, una habilidad, ¿no? Esta niña es apta para la danza, el tiempo, la reunión se programó para el viernes, destinatario, redacté un correo para el cliente. Destinatario, un objeto indirecto, ¿no? Por puede señalar causa, lo felicitaron por obtener una beca. El agente, tenemos la demanda fue presentada por Leo. El medio, Alberto se comunicó por teléfono, medio, instrumento también. El precio se valoró el bien por 1000 soles. Entonces son algunos ejemplos, chicos, que pueden apoyarlos para poder entender que estas preposiciones pueden presentar diferentes significados de acuerdo al contexto, ¿ya? Entonces, en esta pregunta, justamente, le colocaban 3 preposiciones. El caso de sobre, a ver, decía, la respuesta a la pregunta sobre si podemos saber cuándo se ha fabricado un tejido es que sí puede saberse. Entonces, sobre, ¿qué me va a expresar? Un asunto, ubicación, está indicando dónde está. Si me dicen, el pan está sobre la mesa, allí sí, ¿no? Pero en este caso no me está indicando él. Entonces lo descarto. O materia, tampoco, ¿no?
Así que me está indicando el tema, ¿no? O el asunto. Y la única opción era la A. No había otra. ¿Sí? Ya con esto ya tengo mi respuesta. En el área de arqueología, básicamente, ubicación, ¿no? Podemos hacer lo que llamamos, perdón, arqueología, básicamente hay dos tipos de aproximación. Para averiguar, entonces, ese para expresa el fin o la finalidad, ¿no? ¿Ok? Como lo habíamos visto por acá, ¿no? Para, tiempo, actitud, destinatario, y ahí lo podemos agregar también el de finalidad. ¿Para qué? Para viajar, para correr, para que vaya a tal lugar. Entonces se expresa la finalidad. Podemos insertar. La letra A era mi respuesta. ¿Sí? ¿Sí? Seguimos, chicos. Estamos en la 8. Sí, Miss, sí. Ya se han incorporado otras personas también por acá. A ver, veo a Jean Paul. Más está por acá. Valentina. ¿Sí? Seguimos, chicos. Repasando. ¿O tienen alguna otra consulta? Con confianza, chicos. Profesora, ¿puede ver el chat? ¿Perdón? ¿Puede ver el chat? Estoy viendo, ¿sí? Ayer dejaron dos preguntas de ese tema, Ah, mi no. compañero. Estoy viendo solo las de ahora. No Ah, estoy. Sí. Solo abro y se ve lo de ahora. Bien, a ver, en estas preguntas finales hablan ya de la conjunción. Y la conjunción, a diferencia de una preposición, va a funcionar tanto como un nexo coordinante cuando une elementos que tienen la misma jerarquía, el mismo valor sintáctico. Pero también puede ser que sea un nexo subordinante. Entonces vamos a encontrar clasificaciones al respecto, ¿no? Sigue siendo una categoría también varios y sus significados van a denotar adición o suma, ¿no? Entonces por acá tienen ustedes al final de este cuadrito las conjunciones clasificadas simples y locuciones. Ya, las simples cuando es una sola palabra, un solo lexema. Pero hay locuciones que se forman por más de un término, como sin embargo, no obstante, es decir, por consiguiente, ¿no? Actúan como locuciones conjuntivas. Eso es lo que los ha colocado dentro del mismo grupo, ¿no? Pero la clasificación sintáctico-semántica es coordinantes y subordinantes. En el primer grupo de las coordinantes vamos a tener 6 clases de conjunciones. Las primeras son las copulativas, que indican obviamente suma, ¿no? Adición, como la i, la el, ni.
Pero hay que fijarse bien en este que, porque el que se repite en varias conjunciones. Este que es reiterativo, es igual a una i, ¿no? Cuando repite o reitera la acción. Entonces, por eso dice, baila que baila. Repito el verbo. Que será copulativo. Es decir, baila y baila. Estudia que estudia. Trabaja que trabaja. Allí, que es una conjunción coordinante copulativa. ¿Ya? Disyuntiva, ya saben que expresa opción, la O, la U. Pintas o dibujas. Una adversativa expresa oposición como un pero o un más, un sino. Acá es no obstante separado. Se ha juntado. Sin embargo, ya leí, pero aún no redacto. Siempre expresa oposición. Las silativas van a expresar una secuencia lógica, ¿no? Como luego, por ello, por eso, el con, que así que. Me esforcé, por ende, obtendré una buena nota. Las distributivas siempre van de par en par y cada conjunción al lado de un verbo. Ya, ya, bien, bien, hora, hora. Ya tocas, ahí está el ya al lado del verbo, ya bailas. Entonces, siempre de par en par estas conjunciones. Y finalmente las ilativas que expresan simplemente la segunda idea, una explicación de la primera proposición. O sea, esto es, y es decir, son las conjunciones explicativas, ¿no? Es un erudito, o sea, conoce mucho del tema. En el caso de las conjunciones subordinantes, que ya hemos señalado que indican una dependencia con una acción principal, pues tenemos otro grupo de conjunciones. Allí están las completivas. Y otra vez vamos a fijarnos en, en esta palabra que coincide con otras, ¿no? Acá tengo otro que, ¿ven? Entonces hay que diferenciar. Las completivas son sí y que. Y este sí es diferente a este sí condicional, ¿ya? Las completivas, la idea que está presentándose a través de la conjunción, pues va a completar la intención del verbo. Dime si presentará la investigación. Dime esto, ¿no? Aparece después de los verbos transitivos. Le informé que debe guardar su celular. Ya, acá se ha pegado, ya. Ya saben que está separado, ¿ah? Entonces, le informé que le informé. También esto nos sirve para evitar el queísmo y dequeísmo. Entonces, este que completa la intención del verbo informar. Ahí actúa como una completiva. Ya más adelante, cuando vean ustedes oraciones compuestas, subordinadas, las sustantivas, van a observar que estas conjunciones se introducen a una proposición que va a cumplir la función, por ejemplo, de un objeto directo, en este caso. Esto, informe es, completa la idea. Luego están las causales. Ya saben que las causales expresan la razón. Puedo preguntar al verbo por qué y respondo con esta conjunción causal, la cual se escribe junta sin tilde, o ya que, puesto que, pero hay que también mirar a la palabra cómo.
porque este cómo puede ser una condicional también. ¿Ok? Entonces coinciden, así como veíamos que este sí coincidía con una condicional, hay que diferenciarlo. Las dos son conjunciones, pero pertenecen a grupos distintos. Entonces, el cómo causal, cuando tenga dudas, lo reemplazo por el más conocido, con el por qué no. No se molestó porque es un líder. Yo podría decir, como es un líder, no se molestó. Invertirlo también, ¿no? Como es un líder, no se molestó. ¿Ok? Entonces, si me colocaran de esta forma la oración, ponen el cómo, lo cambio, pues, ¿no? Para poder saber a cuál le corresponde. Ya que es un líder, porque es un líder, entonces equivale a una razón. Luego se encuentra la consecutiva, que encontramos a este que puede confundirse con la completiva o con la copulativa, ¿no? A ver, la consecutiva es consecuencia de lo que se ha planteado anteriormente. Entonces, si yo digo, Luis pateó tan fuerte, ¿cuál es la consecuencia de patear tan fuerte? Preguntaría, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? Ah, la consecuencia es que se lastimó el pie. Entonces, este que introduce esta consecuencia. Yo podría decir, llovió tanto que, ¿cuál es la consecuencia de llover tanto? Que las calles se inundaron, por ejemplo. El que es una consecutiva, ¿ya? Luego pasamos a las concesivas. Estas concesivas te expresan una dificultad, un obstáculo, pero que no impide que la acción se realice. La conjunción más utilizada, aunque puede también usarse a pesar de. Entonces tenemos, a pesar de que estabas agotado, publicaste tu artículo. Entonces, por acá estaba la dificultad, ¿no? Aunque estabas agotado, igual publicaste tu artículo, ¿no? Esa es la intención de las concesivas, expresar una dificultad, algún obstáculo, pero que igual se ejecuta la acción principal. Luego estaban las de finalidad, para o para qué, con la finalidad de, ya sea unido al momento de convertir al PDF. Entonces, tengo, por ejemplo, tus padres se esfuerzan para qué, para que cumplas tus metas. Este para qué es una conjunción de finalidad. Para cumplir tus metas. Si utilizo solamente el para, ¿no? También están las condicionales y como en caso de que, por ejemplo, como no hayas terminado la tarea, no miras TV, ¿no? ¿Ven? Si no terminas la tarea, que vale ese como, ¿no? Si no terminas la tarea, no mirarás televisión. Hay una condición que es muy diferente a una causa, ¿ya? Entonces, para que tomen en cuenta la clasificación de las conjunciones, que las coordinantes unen elementos con el mismo valor sintáctico, mientras que estas subordinantes siempre hay una idea que depende de la otra, ¿ya? Así que podemos trabajar ahora la pregunta 9.
Ya. A ver, chicos, en esta entonces preguntan, en la pregunta 9, nos decía que las conjunciones son palabras invariables y se clasifican según el significado que aportan. De acuerdo con ello, indica la alternativa donde hay una conjunción coordinante copulativa, una coordinante copulativa y una conjunción subordinante consecutiva. Las copulativas pueden ser la i, puede ser puede ser ni o que. La consecutiva, que nada más, ¿no? A ver, en la letra A decía, a pesar de que entrenaron en verano, no ganaron el campeonato. Por ahí tengo una subordinante a pesar de, pero es concesiva, ¿no? No había otra. Debes presentar el informe final mañana. Con que, ahí tengo un enlace, el con que es una conjunción, pero es una hilativa, una coordinante hilativa, ¿no? Termínalo ahora. En la C. No sabíamos que ya había sido contratado para trabajar en Puno. Ahí tenemos que no sabíamos que no sabíamos. Ese que es una completiva, una subordinante completiva, ¿no? Para trabajar, ahí también tenemos una de finalidad, ¿no? Pero que antecede. Letra D. Revisé los artículos que enviaron y los clasifiqué según las fechas. Los artículos que enviaron. ¿Este qué? No es conjunción. ¿Este qué? ¿Ven? Aparece, pero no es conjunción. A ver, ¿qué cosa es este qué? ¿Quién me dice? relativo, ¿Cómo? ¿Copulativo me dices? ¿Una conjunción pronombre, copulativa? no, relativo, Relativo, ¿qué clase de palabra es? Es un nombre, un adjetivo, un determinante, un pronombre, un adverbio, una preposición, conjunción. ¿Qué es? Los relativos están ubicados ¿en dónde? A ver, Einer. los pronombres, Así es. Es un pronombre. Ahí tienes que, ¿dónde estaba? Acá, ¿no? Revisé los artículos que enviaron. Este que enviaron, esto se le conoce como una proposición subordinada adjetiva que está modificando al sustantivo artículos. Entonces, ¿qué es un pronombre relativo? ¿Ven? La I sí es una conjunción copulativa. Y había una, ¿no? Era lo que me pedía. ¿puedes Pero no había puedes más. repetir por qué, ¿Cómo? puedes repetir por qué es relativo? Porque es parte de la proposición subordinada adjetiva que modifica a un sustantivo en esta frase nominal. Los artículos que enviaron. Actúa como un pronombre relativo, ¿no? En la letra E, Carlos y Guillermo habían que se sientan agotados.
La I está uniendo a dos núcleos en una frase nominal que va a funcionar como sujeto. Y luego encuentro que habían, dice, caminado tanto, consecuencia de haber caminado tanto, es que se sentían agotados. Así que este que es una conjunción consecutiva. Ahí está mi respuesta. ¿Ok? Entonces vamos descartando uno a uno. A ver, en la pregunta 10. La conjunción funciona como nexo coordinante cuando vincula elementos sin establecer relaciones de jerarquía y como nexo subordinante cuando enlaza elementos de distinta jerarquía sintáctica. Según su significado, se clasifica en hilativa, copulativa, disyuntiva, etcétera, ¿no? ¿Qué me piden? Que escriba en el espacio la clase de conjunciones que había. A ver, vamos a escribir. Decidió que renunciaría a ese trabajo. Decidió que. ¿Qué decidió? Preguntaría, ¿no? Decidió esto, y esto es que renunciaría a ese trabajo. Esta conjunción sería una subordinante. Y es una subordinante que completa la idea del verbo. Así que es una subordinante completiva. Decide esto, ¿no? Siempre que seas amable, te apoyaré. Siempre que es equivalente a decir, si eres amable, te apoyaré, ¿no? Si eres amable, te apoyaré. Quiere decir que hay una condición. Es una subordinante condicional. Cuando ustedes duden, reemplácenlo por otra conjunción. En la C. Con el objetivo de viajar, ahorró bastante. Entonces, por acá, ¿con el objetivo de qué? Con el fin de, con la finalidad de viajar. Entonces, ¿qué te expresa? La finalidad, justamente. Es una subordinante de finalidad. Siguiente. Porque estaba agotado, no fue a la reunión. Porque. Igual a un ya que. ¿Cómo? Entonces me expresa la causa. Causal. Letra E. ¿Estudiarás Derecho o Antropología, Rocío? Acá tengo la O, que está uniendo dos sustantivos, Derecho o Antropología. Y la conjunción disyuntiva o es una coordinante. Es una coordinante.
Era la única, ¿no? Las demás eran todas subordinantes. A ver, les está ayudando, chicos, el repaso, resolución de cada una de las preguntas. Estamos Sí, sí, por terminar. ¿Sí? ¿Aarón? Sí, profe, todo bien. Ya, perfecto. Seguimos. Ahí estaba, ¿no? 11. A ver, en esta pregunta, léanlo con calma. A ver, entonces tenemos en esta pregunta, a veces podemos leer los enunciados e ir buscando, ¿no? En el texto. Otros prefieren leer primero el texto y luego observar cada una de estas opciones, ¿no? Para determinar si es verdadero o falso. A ver, vamos a observar entonces lo siguiente, que la conjunción, la preposición y el adverbio son categorías lexicales invariables, las tres que hemos aprendido esta semana, consideradas de forma independiente. Cuando aparecen como estructuras conformadas por dos o más palabras, se les denominan locuciones. Claro, uno dicen estructuras fijas, expresiones fijas, que actúan como la misma categoría. Según lo referido, determina el valor de verdad o falsedad de los enunciados y marca la alternativa correcta con respecto al siguiente texto. Dice, presenta forma contracta y locución conjuntiva. Una forma contracta se da en las preposiciones. Puede ser al y del, ¿no? Si yo leo el texto, voy a encontrar alguna forma contracta por aquí. sí, del y al, del Ah, chocolate y al chocolate. al chocolate, ¿no? No había otra, ¿no es cierto? Del también, No, del, ¿cuál? del chocolate. ¿Dónde está del chocolate? Se pasaron del chocolate, dice. Acá, ahí está. Del.
Entonces había formas contractas, pero había dos, ¿no? Había dos. ¿Habría una locución conjuntiva? Esa locución es conjuntiva, sin embargo, no obstante, es decir, había, no, ¿no es cierto? No hay ninguna. Hace tiempo que muchas personas se pasaron del chocolate con leche al chocolate negro alto en cacao, en busca de un alimento más saludable. Ahora algunas noticias apuntan que el chocolate puede ser contaminado por cadmio y plomo y que la concentración de estos metales pesados puede ser mayor en el chocolate negro. ¿Acaso ya no vamos a poder comer chocolates? Si analizamos la información y la ponemos en contexto, veremos que el riesgo no es como se indica en muchas noticias. No había. Entonces, es falso esta idea, ¿no? Porque en forma contracta estamos encontrando dos, no hay una sola. Presenta forma contracta. Hay dos. Y no había locución, ¿no? Dos, presenta una conjunción subordinante condicional. Una conjunción subordinante condicional. La conocida es el sí, ¿no? Sí. A ver. Y estaría acá, ¿no? Si analizamos la información, veremos que el riego no es como se indica. Entonces, sí hay una condicional, ¿no es cierto? Esto es verdadero. Seguimos. La palabra acaso, ¿dónde está acaso? Acá está. ¿Acaso es un adverbio de afirmación? ¿Es un adverbio de afirmación? Eso es falso. ¿Es un adverbio de qué? De duda, ¿no? Es un adverbio de duda. Está al final también de su listado. Adverbio de duda. Y la última, en busca de. Es una locución preposicional, donde está en busca de. Acá, ¿no? En busca de un alimento. Las locuciones preposicionales suelen estar iniciándose con preposición y también terminar en una preposición. Una de sus características también, ¿no? Además, obviamente, de sufrir, de reemplazarse por alguna preposición. Ese es verdadero, ¿no? Ya tienen ustedes al final, hemos repasado las locuciones preposicionales, ¿no? Así que la alternativa, falso, verdadero, estaba en la B, ¿no? Pero ya lo hemos identificado, ¿ven? Ahí está. Justo me estaba preguntando Fran, ¿no? La pregunta 11. Ahí está justamente. Estamos resolviendo. Falso porque hemos hallado a las formas contractas de las preposiciones, encontramos dos. No había locuciones conjuntivas como las que he mencionado, no obstante, decir, sin embargo, son locuciones conjuntivas, ¿no? Hay condicional, sí, ahí está resaltada. La palabra caso es un adverbio, pero no de afirmación, sino de duda. Y en busca de
preposición se inicia y se termina, actúa como una locución preposicional, ¿no? Puede referirse a tras un alimento más saludable, ¿no? Se puede reemplazar por él. La letra B era la respuesta correcta. Solamente les aclaro. Ya. La última, chicos. Pregunta 12. De nada, Fran. Correlacionar. Acá ya hay mezcla de locuciones de diferentes clases y frases, ¿no? A ver, ¿qué me dicen? Correlacionan las expresiones subrayadas con sus respectivas categorías según su estructura y marcan la alternativa que presenta la correspondencia correcta. A ver, dice, ellos partieron con rumbo al norte de su país. Con rumbo a preposición y termina también en otra preposición. ¿Qué viene a ser esto? Una locución, porque recuerden que una locución es una estructura fija que actúa como una categoría determinada, que actúa como como un adverbio, como una preposición. Entonces, con rumbo a, ya saben que son expresiones que se asemejan a otras, como por ejemplo a base de, por encima de, en relación con. Esas son las locuciones preposicionales. En sí están encerrando, ¿no?, un inicio y un término de preposicional. Normalmente es así. En la 2 dice, todos sabemos que Fernanda vive muy lejos. Esta expresión no es una estructura fija, porque de estas dos palabras, lejos es el elemento principal, que es un adverbio, y muy, otro adverbio que lo intensifica. A estas construcciones las llamamos frases verbales, ¿no? Es como la frase adjetiva. Igual, cuando digo muy feliz, ¿cuál es el elemento principal en ese conjunto de palabras? Feliz. Y muy lo intensifica. Es una frase adjetiva. ¿Eh? No actúan como una sola unidad, como sí sucede con las locuciones. Y está la diferencia. ¿Ya? Luego dice, por más que madrugamos, no llegamos a tiempo. Entonces, por más que madrugamos, actúa como una locución conjuntiva. Por más que madrugamos. Otra expresión. Saúl aprendió la tabla de multiplicar poco a poco. Es otra expresión, pero que te expresa obviamente el adverbio, ¿no? O sea, lentamente. Es una locución adverbial. A ver si hemos correlacionado bien. ¿Cuál sería mi clave? La E, ¿no? Bien. Profesor, esa la preguntaron ayer. Yo la mandé.
por chat. Está, ¿no? ¿Esta quedó clara, chicos? Todos. Ahí están las locuciones también. A ver. Entonces hemos repasado las 12 preguntas. Espero que les haya ayudado a todos a reforzar estas 3 categorías, chicos, ¿ya? A ver, Einer, ¿qué me has colocado en el chat? Correlación. A ver, aplica la correlación. Los demás no pueden verlo. Bueno, lo pueden ver, ¿no es cierto, chicos? Pero no puedo compartirlo. En la diferencia. O sea, no lo puedo presentar. Pero ustedes lo pueden leer. A ver, dígame cuál creen que sería la clave aplicando justo la última pregunta que hemos hecho. A ver, están resolviéndolo y lo compartimos en un momento. Miss, frase adverbial siempre es con 2 adverbios. Claro, frase adverbial con 2 adverbios. No forma una unidad, ¿no? Locución adverbial sería para connotar, ¿no? Darle. Como una sola unidad. Ahí sería como Ay, una sola unidad. ¿Ya está? ¿Lo hicieron, chicos? ¿Qué marcaron? A ver, quiero que me pongan su respuesta. Britney me dicen la E. A ver, Einer, tú. Los demás también. Practiquemos. Yo les voy a decir ahorita cuáles, pero quiero que ustedes también lo razonen. Dice que la A, la E, alondra. ¿Ah? Me hizo una pregunta. Dime, hija. ¿Una locución preposicional siempre contendrá preposiciones? ¿Así lo puedo identificar? Claro, normalmente está inicio y término con alguna preposición, casi siempre. Suele enlazar algún sustantivo, por ejemplo. Pero inicia y termina casi siempre, ¿no? A ver, me han puesto todas las letras. A, B y E. A ver, chicos. Vamos, ustedes lo ven desde el chat, no lo puedo compartir, pero me van a escuchar. ¿Ya, chicos? La correlación decía, con base en las lecturas, se presentó el ensayo del curso, ¿no? A ver. Ya me perdí, ven, no puedo compartir la pantalla. Ya. Así decía, ¿no es cierto, chicos? Entonces, ese con base en, ya me ubico, empieza con la preposición, nombre y preposición, ubico como una locución
preposicional, ¿no es cierto? Ya tengo ahí la 1 con la B. Luego dice, Emi, la oficina está bastante lejos del Poder Judicial, bastante lejos. Allí que habría una frase adverbial. Bastante intensifica lejos, que es otro adverbio. Entonces se une 2 con la D, ¿no? Luego decía, se admitió la demanda de manera que no hubo observación. De manera que es una locución conjuntiva. Y en la última decía, el juez sentenció sin ninguna duda a favor del demandante. Ese sin lugar o sin ninguna duda actúa como una locución, pero adverbial. Adverbial. Mi respuesta, ya con la segunda ya estaba resuelta incluso, ¿no? Porque podía haber sido la B o la E. Uno B, con esa ya estaba. Y en la segunda, bastante lejos, ya tenía la clave, la E. Entonces la 12, a ver, esta pregunta, ¿cómo hago para responder? A ver. No, ¿cómo? Profesor, y sin ninguna duda, con qué se reemplaza? A ver, espérame que quiero contestarte primero. Ya, acá está. ¿Sabe? ¿No? Como dices, Ah, sin ninguna duda, ¿con qué se reemplaza? ¿en dónde se está reemplazando? El juez sentenció sin ninguna duda a favor del demandado. A ver, ¿con qué podría ser? El juez sentenció. Puede ser reemplazado como un indudablemente, ¿no? Algo así, a favor del demandado. Podría utilizarse esa forma adverbial. Se denota la forma. A ver, ¿qué me dices? Ya, a ver, ¿alguna otra consulta, chicos? Miss, ¿puede explicar las 6, por favor? Elena, Jackie, las 6 de esta semana ya lo hemos trabajado aquí. No sé las 7. Esta pregunta 6 tenía 17 preposiciones. Debían de incluir a las contracciones gramaticales, al y del, para que haya 17. Ya. A ver, voy a ir mirando. Ariana, a ver, Ariana, Miss,
Buenas tardes. ¿Me puede ayudar con esta pregunta? ¿Qué pregunta era? Ya, ¿pueden ver la pregunta de Ariana, chicos? Estoy retrocediendo. Ya, entonces, ¿cómo hacer? Ya lo perdí. De nuevo, ya. A ver, la pregunta 7 dice de Ariana. Morfológicamente, la preposición es una categoría gramatical invariable cuyo significado depende del contexto. Según lo expuesto, marque la opción en la que aparece más preposiciones distintas. Ya, la pregunta era muy similar a la que hemos tenido en esta semana. Y tenemos a esta, ¿no? A esta 7 que justamente coincide con esa 7 y otro ciclo seguramente. A ver, ¿qué decía la primera oración? Se realizó un homenaje póstumo al cantautor de ese programa. Ahí tengo solamente dos, ¿no? Al y de. Al cantautor de. Hay dos diferentes. Bueno, sí, A y D. En la B, el docente del curso de lenguaje visitará a sus colegas en Ica. Del es una, de en la misma, digamos, pero se suma una más, pero sigue siendo igual, me piden distintas. A sería otra diferente y en, ¿no? Habría 1, 2, 3 en la B. En la B habría 3 diferentes. D y D, del y de, digamos, equivalen a una sola, ¿no? Pero A y en sumaría otra más. A ver, en la C. El psicólogo midió las habilidades cognitivas de los estudiantes. Solamente habría D, ¿no? En la D, desde enero hasta julio, ahí tengo desde y hasta, hubo más visitas en la ciudad de Ancash. En y D. Esta tiene 4. En la última, a ver, los osos entran en periodos de invernación durante el invierno. Tengo en, de, durante. 3. Entonces mi respuesta estaría en la D, ¿no? Corresponde, a ver, creo que acá está. La BD, ¿no? Ya. Respondí, chicos, las preguntas que me dejaron. Avísenme si por ahí me he olvidado de alguna. Ah, Ariana dice, pensé que del, claro, no van a ser diferentes porque del es fusión de D más el, así que mantiene la misma, ¿no? Britney Profesora, la dice, B y la D no tienen lo "Oh, mismo. La B y la D no tienen 4, 4. la B y la D, Sí, del pero te tiene, la dicen B tiene, preposiciones distintas. Y aunque haya 4, hay una de ellas que se está repitiendo la misma, que es del con D. Es lo que te estaba preguntando tu compañera, ¿no? Se asume como una misma. Ujú. Así que quedarían 3 distintas nada más. Y estaba leyendo a Britney. Profesora, ¿me podría explicar cómo identificar una conjunción subordinada completiva? Ya, las completivas suelen estar después de los verbos transitivos, Brit. Tú dices, dime qué, pienso qué pienso, qué me dices. Entonces por ahí utilizo el qué o el sí también. Dime si de repente
compraste las entradas. ¿Qué me dices? Me dices esto. ¿Qué es esto? Si compraste las entradas. Pienso que, ¿qué pienso? Pienso que entendiste el tema. Allí hay una conjunción completiva en esos casos. Qué bueno, qué bueno. Están entendiendo. Varios conectados, qué bueno. Este año ya están usando más estos espacios de consulta académica. Miss, ¿puede explicar el Parece número muy bien, 3? chicos. ¿Cuál, hija? ¿No te escuché bien? ¿Puede explicar la número 3? La número 3, ya. Einer, de nada, hijo. Ya se fue. Porque ha estado desde temprano, Einer. Siempre asiste. Aquí está la pregunta 3, que ya la habíamos también resuelto desde las 5 estamos por aquí. A ver, en la pregunta 3 habíamos identificado que el adverbio puede modificar o acompañar a un verbo. También puede intensificar al adjetivo o a otro adverbio. Me pedían en esta pregunta que modifique a un adjetivo. Entonces veíamos que en la primera oración, muy feliz, muy, es el adverbio que modificaba el adjetivo feliz. El adjetivo es una característica, ¿no? Entonces feliz es el rasgo que tiene Mariela. Se sintió muy feliz. Entonces el adverbio lo intensifica. Esta era una de ellas. En cambio, la 2 decía, vivió demasiado lejos. Ambos son adverbios. Y uno intensifica al otro, ¿no? En esta frase adverbial. En la 3 te decían, la propuesta que presentó fue bastante creativa. Bastante es el adverbio que modifica el adjetivo creativa, que es una característica de la propuesta. Entonces el adverbio lo intensifica. Esta era otra oración correcta. No correcta, sino que me pedían, ¿no? Y en la última decía, Fernando y su sobrino caminaron mucho. Mucho es un adverbio que afecta al verbo. Por esa razón era la letra D, 1 y 3 cumplían con lo que me pedía. Gracias. Ya, de nada. Maylin, ¿cuál, hija? La 4. Ah, ya. En esta pregunta 4 veíamos el uso incorrecto del adverbio. Que cuando hay una enumeración de adverbios derivados, o sea, aquellos adverbios que tienen terminación en mente, la regla dice que ante una enumeración, solo el último elemento mantiene esa terminación. Entonces, era incorrecto decir respondió amablemente y rápidamente. Debo decir que respondió amable y rápidamente. Estoy aplicando la regla. Varios adverbios que terminan en mente, solo la última palabra va a mantener esa terminación. Esa es la regla. Cocina, ¿cuál? La 10. ¿Ya? Me dice Mayli. A ver, la 10 y la 11 ahorita y Mayli, sobre la B y la D de esa B y D, claro, es correcto la B, todas las demás eran correctas. Anteayer es el adverbio, correcto. Medio es el adverbio, está antes de un adjetivo, correcto. Solo es un adverbio, correcto.
Muchos es un pronombre. Media es un determinante. Ahí por eso hay flexión en género y en número. ¿Cuál es el adverbio en la E? Bien. Trabajaron bien. Correcto. Y en la D, solo. Todas están. La 10, ¿no? Ya, ahí está la 10. En la pregunta 10 teníamos que identificar a las conjunciones, ¿no? ¿Qué decidió? Pregunto. Decidió que renunciaría. ¿Qué es una completiva? ¿Ves? ¿Qué decidió? Decidió esto. ¿Qué completiva? Siempre que seas amable te apoyaré. Cuando tenga dudas, les decía a los chicos, reemplácenlo por, obviamente, otra forma. Por ejemplo, si eres amable, te apoyaré. Siempre que equivale a un sí condicional. Con el objetivo de, va a expresarte la finalidad. ¿Eh? ¿Por qué estaba agotado? Expresa una causa, ya que estaba agotado, como estaba agotado. Todas estas eran subordinantes, ¿no? Y solo la última, la O, expresa una disyunción, una opción, y era una coordinante disyuntiva. ¿Ya? ¿Y cuál era la otra, Jackie? La 11. Ya, en la 11 también lo explicamos así, destacando con colores para que ustedes se ubiquen, chicos. En esta pregunta, yo siempre les recomiendo, cuando tengan verdadero y falso, lean estos enunciados y busquen, ¿no? Inmediatamente. Si me dicen presenta forma contracta, pues encontré dos, ¿no? Del y al. Voy a ver. Pero también me decían y locución conjuntiva, y esa no encontramos. Entonces será falso el enunciado. ¿Ves? Si me dicen conjunción subordinante condicional, inmediatamente lo hallé y estaba aquí. Si analizamos, veremos que el riesgo no es como se indica. Hay una condición. Es verdadero. La palabra acaso es un adverbio de afirmación. Acaso. Ahí está ubicado. Afirmación sino de duda. Y la última en busca de si actúa como una locución preposicional, ¿no? Verdadero. ¿Ya está? ¿Cómo se refiere de forma contracta? La forma contracta, por acá también lo puse porque no estaba en su ficha. En la forma contractas es esta. Cuando las preposiciones se ha fusionado con un artículo. En el español solo son dos, al y del, ¿no? A, preposición más el artículo el, al. Del es de más el, preposición de más el artículo el. Entonces, cuando te piden contar a las preposiciones, tienes que considerar a estas formas, al y a del. Igualmente, si te piden contar los determinantes, artículos o cualquier determinante, si aparece al y del, también lo tienes que contar. ¿Por qué? Porque está el artículo, el presente. Esas son las formas contractas. Ah, ya, ¿Mm? muchas gracias. Ahora, Britney, que dice, ¿me podría ayudar con la C y la E de esta pregunta? ¿Es esta semana o es de otro? Es de otro ciclo, profesor. Es de otro ciclo. Ya, ¿cuál era la que querías que te ayudara? A ver, espérate. O todas. No, la C y la E. La C, ya. A ver, dice, mostró mucho optimismo. Por ende, dice,
alcanzará su meta, ¿no? Este por ende es igual a decir por ello, ¿no? Con que es un enlace considerado hilativo. Es una hilativa, por ende. Equivale a decir por ello, por eso, con que. Es una coordinante hilativa. ¿Y cuál era la otra? La E, La E. sí. Ya, la E dice, investiga que investiga. Cuando tú tienes una repetición del verbo, como en ese caso, ahí se investiga que investiga, estás ante una coordinante considerada copulativa, porque sé que es igual a una I. Investiga, investiga. Entonces es una coordinante copulativa. ¿Sí? Solo cuando repite. A ver, aprovechamos ya las demás. Dice, Elías estudió tanto. ¿Cuál es la consecuencia de haber estudiado tanto? Que obtuvo una beca internacional. Allí hay una subordinante consecutiva. A ver si lo podemos escribir en el chat. A ver, vamos a escribirlo. La A era, ¿no? Le dije subordinante consecutiva. Hoy me salió. Quise dar enter y me salió. Hoy, ¿cómo edito? Ya, ahí está. B. Por favor, paciencia conmigo. En la B decía, dime si el texto argumentativo presenta citas textuales. Ese sí está completando la idea del verbo. Entonces es una subordinante completiva, ¿no? Subordinante completiva. C. Profesora, ¿Sí, mi hija? en la B dijo que es subordinante, ¿no? Pero subordinante es cuando lo puedo reemplazar por pronombre. ¿Cómo lo podría reemplazar ahí? A ver, primero lo voy a escribir antes que se me pierda la partecita. Ahorita un ratito. ¿No? A Ya. ver, a ver, ya ves, ya me quedé por acá. En la C que era una coordinante, creo, ¿no? Una coordinante hilativa era la. No, quiero mirar, a ver, mostró por ende, sí, coordinante hilativa. Si no cumples tus promesas, ahí hay una subordinante en la D condicional, ¿no? Coordinante condicional. Y la última, investiga que investiga. Esa es una coordinante copulativa. Ya. A ver, ahora sí. Ya te envié la pregunta para que ahí también quede para los demás. ¿Qué me estaban preguntando que les tuve que cortar? Algo me decías del qué, no te escuché bien por escribir. En la alternativa B me dijo que es subordinante, pero la subordinante se puede reemplazar por pronombre, diga. ¿Cómo lo podría reemplazar ahí? ¿En qué pregunta, mi vida? No, la que le había mandado, la alternativa B. En la alternativa B de esa pregunta que he escrito. Sí, En la B decía, dime si el texto, esa argumentativo sí, presenta citas textuales. El sí es una coordinante, una subordinante completiva porque tú puedes decir, dime qué, dime esto. ¿Qué me dices? Me dices cuál es tu respuesta. Si el texto argumentativo presenta. Entonces, el sí inicia lo que vamos a llamar más adelante proposición subordinada sustantiva. Por eso lo puedes reemplazar por eso.
Este sí introduce a una proposición subordinada que se halla después de un verbo transitivo. Tú dime esto. ¿Qué me dices? Si el texto presenta citas textuales. ¿A quién le vas a decir esto? A mí. El me reemplaza, digamos, a tu objeto indirecto. Entonces, este sí se le considera conjunción completiva por esa razón. Además, lo descartas del otro sí, si tuvieras duda, porque no te expresa una condición. ¿Ves? Así que va a ser una completiva al 100%. Ah, ya, profesora, muchas gracias. Ajá. A ver, Maylin, la consecutiva también se puede identificar con tanto que, claro, consecuencia, siempre yo le digo, consecuencia de qué, ¿no? Ahí en la letra A te decía, estudió tanto, consecuencia de estudiar tanto, que obtuvo una beca, ¿ves? Yo normalmente está el tanto, claro, ahí presente, pero igual, siempre que tengas duda, pregúntale al verbo, ¿no? ¿Es la consecuencia de qué? Yo puedo decir, comió tanto que se empachó. Consecuencia de comer tanto que se empachó. Entonces ahí vas descartando, ¿no? Uy, me queda 3 minutos, chicos, bellos. Les estoy ayudando, chicos. Profesora, Dime, hija. Gracias, Maylin. en una frase adverbial se puede formar de un sustantivo con una preposición. A ver, ¿cómo? No te escucho bien. A ver, Una una frase, frase adverbial. ajá, Ya, se en puede una frase formar, adverbial, el adverbio modifica solo a un adjetivo, a un adverbio o a un verbo. Cuando es adverbial es porque la frase está compuesta por dos adverbios, uno que modifica a otro. Como por ejemplo, muy bien, ¿no? Bastante bien. Allí, allí hay frases adverbiales. Ya aquí las 5, la última pregunta. Aquí está. Y ahí está resaltado. Bastante bien, por ejemplo. Bastante es un adverbio que modifica al núcleo que es bien. Aquí hay, por ejemplo, una frase adverbial, ¿no? Donde bien como adverbio actúa como elemento principal y bastante lo intensifica. Bien es un adverbio de modo. Hoy me entregarán los resultados. Hoy es mi adverbio que denota el tiempo. ¿Mm? Estudio mucho. Modifica el verbo. Me expresa la cantidad, cuánto estudió. Allá encontraron, entonces allá me expresa el lugar. ¿Dónde lo encontraron? Allá. Entonces la respuesta estaba en la C. Ajá, sí, Maylin, también. Ujú, bien. Bien, chicos, solo para recordarles que hay que diferenciar los adverbios con algunas otras categorías gramaticales que a veces
pueden confundirse. Por ejemplo, el caso de mañana, ¿no? Que puede denotar el tiempo. Te busco mañana. Entonces, mañana equivale a un adverbio. Pero si me dicen la mañana está gris. Allí es un sustantivo. Está siendo modificado por un artículo. Entonces hay que tener cuidado con ello. Lo mismo sucede con mucho o bastante. Es adverbio cuando modifica a un verbo. Pero cuando es un, por ejemplo, determinante, es un presentador del sustantivo. Por ejemplo, comí bastante pan. Bastante es un determinante indefinido, ¿no? En cambio, comí bastante, si me dicen eso, ahí sí es un adverbio que justamente expresa la cantidad, ¿no? Bien, chicos, ahora sí los dejo. A ver, Britney, qué me has enviado? Britney, tienes que ingresar más temprano. Ya, a ver, conjunciones. Son palabras invariables. ¿Qué te piden? Concesivas. ¿Cuáles serán tus conjunciones concesivas? A ver, ¿cuáles serán tus conjunciones concesivas? Ahí Aunque, podrías encontrar aunque, a pesar de que. Entonces, a ver, ¿cuál sería? Mm, mm, Ahí estaría la E, ¿no? Aunque estaba cansado, ese aunque es una concesiva. Pudo terminar su evaluación y entregar su examen de admisión. La I es una conjunción coordinante copulativa. Tendría su respuesta en la letra E, ¿no? Ya. gracias, profesora. Ya, chicos. Un gusto haberlos ayudado. Ahora sí me despido. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Buenas noches.